Cuando el Señor le dijo a Adán: señorea sobre todas las bestias del campo y todos los peces de la mar, ponles nombre, porque ellos se van a someter a ti. Ahí el Señor le estaba dando un señorío, y por lo tanto el hombre tiene esa tendencia a ser señor, a ser rey, hasta cuando el padre de la casa se porta bien, hasta la esposa le dice: eres mi rey, ¿verdad? Y algunas veces, ya no se estila en este tiempo, pero en aquel tiempo se estilaba. Aún Sara le dijo a Abraham: Señor. Lo cual quiere decir entonces es que tenemos que tener esa concepción de que nosotros también mandamos. Pero lo que Dios quiere y lo que Dios clama es que Él quiere ser el Rey de Reyes. Sobre nuestro reinado, sobre nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, nuestra forma de mandar, Él quiere ser un poco más, ser el Rey de nuestra vida. En la palabra de Dios hay un libro que está en dos partes, 1 y 2, que se llama el Libro de los Reyes. Y ese libro habla de la historia de muchos reyes, reyes que fueron buenos, reyes que fueron muy malos y reyes que fueron muy perversos. Pero todos fueron reyes de Israel y reyes de Judá, porque acuérdense que el país de los hebreos se dividió en dos reinos: el reino de Judá y el reino de Israel. Lo cual quiere decir entonces que hubo muchos personajes que reinaron sobre el pueblo de Israel. El Señor reinaba sobre Israel, pero hubo una discusión, y entonces fueron a ver al profeta Samuel, que era el portavoz de las órdenes que Dios quería darle a su pueblo. Y le dijeron: ¿sabes qué, Samuel? Francamente ya nos cansamos de que la cosa sea así. Y nosotros queremos un rey como todos los pueblos de la tierra. En otras palabras, ya no queremos que tú nos gobiernes. Ya no queremos que Dios nos gobierne por medio de tu voz. Queremos tener un rey físico, un rey que esté aquí, ¿verdad? Y que lo podamos contemplar y lo podamos ver. Y Samuel se fue muy triste a quejarse con Dios. Y Dios le dijo: ¿qué te quejas? ¿Por qué te quejas? Si no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Y por lo tanto, dale ese rey que quiere. Dale ese rey que quiere. Nomás diles que van a tener que pagar tributo, van a tener que pagar pues todo el trabajo que él quiera que hagan, van a ser esclavos de él, van a hacer muchas cosas, le digo. Y dijeron ellos: de todas maneras, queremos un rey, no te queremos a ti. Y despreciaron a Samuel. Ahí empezó el acabose. Reyes que hicieron y deshicieron, verdaderamente destruyeron el pueblo de Israel, lo hicieron idólatra, lo cambiaron, lo transformaron, lo alejaron de Dios, ¿verdad? Y Dios siempre esperando. Hoy le voy a hablar de un rey que se asemeja mucho a nosotros. Este rey se encuentra en el capítulo 15 de sus escrituras. Este rey se llamaba Asa, con Z, Asa. Y Dios le mandó a un profeta para que le hablara. Y
Y entre las cosas que le dice son verdaderas, ahora sí, verdaderas verdades de lo que Dios desea y lo que Dios ansía de todos y cada uno de nosotros. Dice, y fue, el versículo 1 en adelante, y fue el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, ese es el profeta. Y salió así al encuentro de Asa, y díjole, oídme Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová es con vosotros, si vosotros fuereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Si leemos el capítulo 14, no vamos a leer todo, porque nosotros nos pasaríamos, eso se lo dejo a usted en tarea, ¿verdad? En el capítulo 14 empieza Asa a reinar sobre Israel. Y dice el versículo 2 del 14, e hizo Asa lo bueno y lo recto en los ojos de Jehová su Dios. ¿Por qué hizo lo bueno? ¿Por qué hizo lo recto? ¿En qué se basa Dios que hizo lo bueno y que hizo lo recto? Dice el versículo 3, porque quitó los altares del culto ajeno y los santos y quebró las imágenes y taló los bosques. Lo cual quiere decir que él entendió y comprendió que para tener a Dios de su parte y a Dios de su lado, tenían que acabar con toda la idolatría que había puesto e impuesto a los reyes anteriores. Tuvo la visión para poder destruir altares y destruir todo, aunque el pueblo se enojara, aunque el pueblo, hermano, no quisiera, hermano, y se rebelara contra Dios, hermano. Él quitó todos los altares y quitó todo, porque buscaba que el único que reinara y el único que estuviera al mando del pueblo de Israel se llama Jehová de los ejércitos. Tan así pasó esto, tan así sucedió que se levantaron enemigos muy poderosos y un pueblo bastante grande, inmenso, de los etíopes, y se fueron contra Asa, contra el reinado de Asa. Dice que eran miles de millones de soldados que iban a atacar a un ejército de Israel que contaba solamente con 300,000 hombres. Entonces todo este ejército se preparó precisamente para combatirlo. Pero Asa había hecho cosas buenas con Dios, había buscado la manera de purificar al pueblo, de santificarlo, ¿verdad? Y eso a Dios le agradó mucho, mucho le agradó. El versículo 10 del capítulo 14 dice, entonces salió Asa contra él, o sea, contra los etíopes, y ordenaron la batalla en el valle de Sepá, junto a Maresa. Y miren lo que dice el versículo 11. Gócese con el versículo 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, Jehová, ¿no tienes tú más con el grande que con el que ninguna fuerza tiene? A ver, vamos a leerlo de nuevo. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, Jehová, ¿no tienes tú más con fuerza? ¿No tienes tú más con el grande que con el que ninguna fuerza tiene para dar ayuda? Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Oiga, qué oración tan de corazón, creyendo, es una oración de fe, es una oración que estamos creyendo, aunque no lo vemos, aunque no, hermano, es tan palpable en nuestra vida, pero sabemos que está allí y que está allí con nosotros y que está dispuesto a darnos, hermano, la victoria, porque Él quiere
entrar en la batalla con nosotros. Eso es muy importante entenderlo. Lo mismo que el Señor hizo con los reyes, lo hace con nosotros. A veces, hermano, buscamos, hermano, otras ayudas antes de ir ante aquel que está dispuesto a ayudarnos porque somos sus hijos. Y es importante que nosotros lo entendamos. Luego dice el versículo 12: Jehová deshizo los etíopes delante de Asa, delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los siguió hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande despojo. Y batieron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová fue sobre ellos, y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran despojo. Asimismo dieron sobre las cabañas de los ganados y trajeron muchas ovejas, muchos camellos, muchos volvieron a Jerusalén. Dios les dio la batalla completa. No quedó absolutamente ningún etíope, lo cual quiere decir que Dios es un Dios poderoso. Imagínense, hermano, acabar con miles de millones. Amén. Miles de millones. El versículo 9 del 14 dice: y salió contra ellos Sera, etíope. Este es el ejército que atacó a Israel, con un ejército de 1,300 carros, y vino hasta Maresa, lo cual quiere decir que era un ejército bastante grande. A veces nuestras luchas, nuestros problemas parecen unos gigantes que no tienen, hermano, solución, que nos van a aplastar y que va a haber ruina dentro de nuestra vida. Y a veces la angustia nos obliga a pensar que estamos solos y que no hay nadie que pueda auxiliarnos y que no hay nadie, hermano, que pueda ampararnos, sin saber que a veces la angustia nos tapa los ojos espirituales para darnos cuenta que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Ahora vamos al capítulo 15. A grandes rasgos le digo porque va a ver la conclusión. ¡Qué bendición! ¿Ok? El versículo 3 dice: muchos días ha estado Israel. ¿Cómo estaba Israel? Sin verdadero Dios y sin sacerdote y sin enseñador y sin ley. O sea, antes sí estaba todo en ruinas, ¿verdad? Antes nuestra vida estaba en ruinas. No teníamos un Dios verdadero, teníamos un Dios de mentiras, un Dios mentiroso, un Dios que tiene ojos pero no ve, tiene un Dios que tiene boca y no habla, un Dios que tiene manos y no palpa. Por eso aquí el Señor dice: muchos días ha estado, mucho tiempo estuvimos con un Dios falso. Dice aquí: muchos días estaba Israel sin verdadero Dios. No era un Dios verdadero. Ese Dios que tenías no era un Dios verdadero. Ahora sí estás con el verdadero. Ahora sí tienes un Dios que es verdadero, que no dice mentiras, que está dispuesto a darnos junto con nosotros la batalla de la fe. Porque si perdemos la fe, ya perdimos todo, no solamente en este tiempo, sino en la eternidad también. Y yo prefiero perder todo en este tiempo que no perder la eternidad. Porque el Señor, hermano, es un Dios que cumple su palabra. Dice: sin sacerdote. No hay quien haga sacrificio por nosotros. Cuando andamos sin Dios y sin esperanza, no hay quien haya hecho un sacrificio por nosotros. Somos la escoria de la vida, hermano. Somos llagas podridas, hermano. Nadie quiere batallar con nosotros, hermano. Nadie quiere andar con nosotros, hermano. El vicio, el mal genio, los malos pensamientos, las ideas erróneas, las ideas que, hermano, trajimos desde pequeños, hermano, vienen tras nosotros, hermano, y nos hacen pedazos toda nuestra existencia y nuestra vida
porque no hay quien haga ese sacrificio que nos rescate de esa manera de vivir. Pero ahora sí tenemos un sumo sacerdote que pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que tiene todo el poder para darnos, hermano, vida nueva, cambio nuevo, transformación nueva, hermano. Ahora sí, hermano, tenemos un sumo sacerdote, tenemos un sacerdote que hace sacrificio por nosotros. En ese tiempo no había nada de eso, pero en este tiempo tenemos a Jesús. ¡Qué maravilla! Tenemos a Jesús. Y dice, tampoco tenían enseñador, no tenían maestro, no tenían quien les enseñara, quien les dijera el buen camino, quien les dijera, hermano, la senda verdadera, quien les dijera, hermano, todo lo que tienen que ellos hacer, hermano. ¿Quién es ese enseñador? Ahora lo tenemos. Ellos no lo tenían, por eso fracasaron y por eso terminaron como terminaron. Y va a haber asa, hermano, después de haber hecho cosas hermosas y cosas preciosas delante de Dios, cae, hermano, tremendamente cae, hermano, y vuelve a la idolatría, y vuelve en el capítulo 16, se ve cómo cae en la idolatría y todo, de tal manera que el Señor, hermano, le quita la vida, hermano, en una enfermedad de los pies, hermano, que le subió hacia arriba y lo mató. Oiga, hermano que tuvo esa fe y que tuvo esa confianza, que echó abajo los ídolos y todo eso, al final cae. ¿Por qué al final cae, hermano? ¿Por qué no teniste enseñador? ¿Quién es ese enseñador que tú tienes? ¿Quién es ese enseñador que tú, hermano, de alguna manera lo tienes, hermano? Ese enseñador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está contigo desde que creíste. Desde que creíste se instaló el Espíritu Santo dentro de tu corazón. Tú eres templo del Espíritu Santo porque creíste. Así lo dice Efesios. Lo dice claramente Efesios. Que nos ha dado las alas del Espíritu. O sea, nos ha dado, hermano, las primicias del Espíritu, hermano. Y lo tenemos, hermano. Ellos no lo tenían. Ellos andaban nada más, hermano, guiados por el profeta, guiados por lo que el profeta dijera, hermano, pero no tenían el profeta de profetas que se llama Espíritu Santo. Y nosotros tenemos ese Espíritu Santo, si es que hemos creído en el Señor, si es que lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, porque si no, andaremos cayendo, levantándonos, cayéndonos, levantándonos, hermano, sin querer escuchar la voz de un Dios que resuena en nuestros oídos y resuena en nuestro corazón. Dice, oiréis, así dice el texto, oiréis una voz en vuestras espaldas que les dirá, andar por este camino. Vamos a alabar el nombre del Señor. Y en otra palabra, hermano, andaban sin ley, porque el que no tiene palabra, no tiene el Espíritu, no tiene nada de eso, hermano, anda sin ley, hermano. A veces la cumple, a veces no la cumple. Pasa sobre ella y no le importa, hermano. Hace lo que quiere, hermano, y vive en una completa anarquía. ¿Sabe lo que quiere decir anarquía? Andar sin ley. Así como los carros aquí en México, hermano, andan sin ley. Hay muchas leyes, pero no hay una autoridad que los obligue a cumplir las leyes. Y por lo tanto estamos viviendo en un tiempo de anarquía. Cada quien hace lo que quiera, se estacionan donde quiera. Los camiones de la Coca-Cola se ponen y se paran y no les importa que hermanos tapen el paso, hermano. La gente, hermano, no le importa robarse, hermano, una bolsa de papas, hermano, en la tienda, hermano, al fin no se da cuenta el que está allí y se la lleva a los chamacos. ¿Sí creen, hermano? Y no hay ni quien les diga absolutamente, así estaba Israel en ese tiempo. Exactamente así. Pero aquí sí hay ley. Con los hijos de Dios hay ley. Y una ley escrita en los corazones, dice la palabra. Una ley escrita en las vidas, hermano. Una ley que la cumplimos porque amamos un Dios vivo y que sabemos, hermano, que Él, hermano, es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dice el versículo 4. Mas cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, el premio de eso dice que Él fue hallado, aleluya, Él fue hallado de ellos.
buscar a Él. Por eso el Señor te trajo, hermano. Porque a la necesidad que tienes en tu corazón hizo que vinieras a buscarlo a Él, hermano. Y si lo vienes a buscar, lo vas a hallar, hermano. Yo te aseguro que lo vas a hallar. Porque Él es un Dios que cumple. Es un Dios, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice el versículo 5: y en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitadores de las tierras. Mira qué condición estaban. No se te hace como que también es este tiempo. No se te hace como que también es cierto, es verdad. Mucha gente que está alrededor de nosotros, hermano, alrededor de nosotros, no sabe si entra o no sabe si sale, hermano. Mucha gente, hermano, hay mucha aflicción sobre las vidas y sobre las gentes. Como que el tiempo se está regresando a este tiempo, como el tiempo bíblico de antes se está regresando a este tiempo. Hay mucha aflicción en las vidas. Los habitantes de la tierra están ahorita en Japón, están en un grito porque un huracán terrible, hermano, de décadas, hermano, los acaba de azotar y destruir todas sus casas. Pasó sobre ellos casi a 350 kilómetros por hora. Desde las imágenes de allá arriba se ve, hermano, el ojo del huracán. No hay ojo en el huracán, son nubes negras que están así, mira, haciendo así, hermano, espantoso, hermano, se veía. Ellos que tienen todo, ellos que no les falta nada, ellos que todo eso, mira el Señor, hermano, lo que hace. Porque dice el Señor: no hay paz para el impío. Así dice su palabra. No hay paz para el impío. Y aunque ellos son muy decentes y todo, tienen un Buda, tienen un ídolo terrible y tremendo, y eso, el Señor tiene paciencia. Pero el que cree en ídolos es un impío. No sabe lo que está creyendo, en quien pone sus ojos en un demonio que está atrás del ídolo. Y eso a Dios, hermano, lo cela. Este Dios cela, hermano. Pero su misericordia lo detiene, hermano. Dice el versículo 6: y la una gente destruía a la otra, y una ciudad a otra ciudad. O sea, guerras entre unos, guerras aquí, guerras allá. Este ya le quiere dar, este el otro. Irán ya le quiere dar a este ya, Turquía ya le está dando a Irán. ¿Cómo se llama? Acá en el sur, hermano, se están peleando los de Venezuela, los de Bolivia. Hijo, en otras palabras, no hay paz. No hay paz. Y no solamente entre países, también, hermano, veo, Guanajuato es una verdadera destrucción. Vean lo que está pasando en Morelos, hermano, que ya le dijeron inclusive al gobernador, se lo dijeron, que haga algo, que se ve que está muy sentadito y no hace absolutamente nada, y están matando gente terriblemente. Y digo con todas sus letras, así lo digo, el gobernador de Morelos: no es mi problema ese, porque ese problema es federal, que por lo tanto es para López Obrador, no es para mí. Oh, pues entonces, ¿por quién te puso? ¿Y cómo es que te hayas puesto si no sabes solucionar los problemas? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no les interesa. La gente se está destruyendo, se está matando, exactamente como aquí parecía. La una gente destruía a la otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los conturbó con todas las calamidades. ¿Quién los conturbó? ¿Sabes por qué?
¿Sabes por qué me dijo eso? Para que busquen a Dios. Porque Él es el único que puede darle paz a esta tierra. Pero el hombre no busca a Dios. No busca a Dios. Miles de gente vinieron ayer a la Basílica de Guadalupe. Era un río de gente toda la Basílica de Guadalupe. Para estar 2-3 minutos cada año y irse de nuevo de regreso. Ese es su Dios. Visitaron nada más unos minutos. Cuando es un gozo estar en este lugar. Alaba el nombre del Señor, hermano. Y luego el profeta habla a su pueblo. Así nos habla el profeta a nosotros ahorita. Esforzaos, empero vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, que el salario hay para vuestra obra. ¡Ah, qué bonito! No desmayemos, hermanos. Sigamos trabajando para la gloria del Señor. Sigamos haciéndole. No aflojemos el paso, hermano. Porque salario hay para nuestra obra. ¿Qué quiere decir? Que Él paga para nosotros. Todo lo que hagas para Dios, hermano, Él paga de Dios, hermano. Todo lo que des para Dios, Él paga para ti, hermano. Porque Dios es un Dios que no se queda con nada. Y nos habla y nos dice: pero ustedes, en medio de toda esta barbarie que hay alrededor nuestro, esfuérzate por seguirme, esfuérzate por buscarme, esfuérzate por hacer mi voluntad, apégate más a mí, porque es más fácil, mucho más fácil perderse en este tiempo, hermano, que los tiempos anteriores. Cada día se va a poner peor, cada día se va a poner peor. ¿Ves cómo también en los tiempos de los reyes sucedía lo mismo que está sucediendo aquí? Nada más que hay una diferencia maravillosa y preciosa. La diferencia es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese Evangelio que trae al alma paz, que trae al alma esperanza, que le hace ver que no todo está perdido, que Dios no es un Dios sordo, que es un Dios que atendió al clamor y al gemido de la humanidad. Y por eso dejó su trono de gloria allá arriba, para venir. Ese Dios que llena todo el universo se hizo chiquito para entrar en el vientre de una madre, para que naciera un bebecito chiquito, hermoso, precioso, hermano, ¿verdad? Que era la esperanza, hermano, la esperanza de toda la humanidad. Pero la gente no lo entiende, no lo comprende, no quiere comprenderlo. Pero bienaventurados los que lo hemos entendido, porque por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque Él ha puesto todo, hermano, y dio lo más precioso que podía tener, lo más precioso que había, a su Hijo. ¿Te imaginas lo que Dios sintió cuando lo vio clavado en la cruz? ¿Te imaginas lo que Dios vio cuando lo bajaron rígido de la cruz? ¿Te imaginas cuando se cerró la tumba con la piedra y se quedó solo el cuerpo del Señor ahí? ¿Te imaginas lo que el Señor ha de haber sentido? Aún las sabiendas que lo iba a resucitar al tercer día. Porque no podemos decir que no, ya, o sea, que no iba a resucitar, o sea, no. Dice que ese día que murió el Señor Jesús y agachó su cabeza, en el momento que agachó su cabeza, dice ahí, léelo, hermanos, en los evangelios, dice claramente, hermano, que hubo un terremoto, que hasta los muertos se levantaron de ahí, que hubo oscuridad, hermano, tremendo, hermano, y se oyó el clamor de un Dios precioso y glorioso. Esa es la grandeza de un Dios que demuestra con su poder que Él puede tener misericordia. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Versículo 8 dice, vamos a irle, hermano. Tengo 10 minutitos. Y como Joasa, o sea el rey, las palabras y profecías de Obed, profeta, fue confortado
y quitó las abominaciones de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en el monte de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. O sea, se metió cada día más en hacer la obra del Señor, en agradarle a Dios. Porque entre las cosas que hizo, hermano, es, hermano, reparar el altar de Dios. Porque aún como creció la idolatría, el altar de Dios estaba destruido, lo destruyeron. Los de Israel destruyeron el altar del Señor. Los que Israel, que los padres de ellos le habían anunciado y les habían dicho cómo había abierto el Señor el mar para que su pueblo pasara. Cómo, hermano, caminaron en el desierto, hermano, y una nube les tapaba del sol y una antorcha, hermano, les iluminaba el camino. Les contaban las maravillas, pero aún así los hijos de las siguientes generaciones fueron perdiendo ese sentir, ¿verdad? Y ya lo veían como una leyenda, como cualquier cosa. Hasta que Dios nos sacudió de nuevo, a la nación la sacudió, para que volviera a haber un despertamiento en el corazón del hombre. Así nos pasa a nosotros, hermano. A veces, hermano, los afanes de la vida, las cosas de la vida, nos vamos olvidando de Dios, nos vamos olvidando, es normal, es natural de la condición humana. Pero Dios, que nos ama, porque nos ama y no quiere que nos perdamos, en algún momento viene la sacudida. Y la sacudida no la quisiera dar el Señor, no la quisiera dar el Señor. Esa sacudida es especialmente para volverte a traer, porque no quiere perderte, porque no quiere que te pierdas, porque no quiere, hermano, ver tu vida, hermano, yéndose al abismo. Por eso busca la manera de traerse. Para Él, lo más maravilloso que puede ocurrir en tu vida, lo más precioso que puede ocurrir en tu vida, es que vengas a Él sin necesidad de problemas, de pruebas, de necesidades, de angustias, hermano. No hay necesidad de eso si tú buscas a Dios, hermano. Por eso dice el Salmo, hermano, el Salmo que me encanta, que es una bendición, ¿verdad? El Salmo 1, ¿verdad? Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores. Antes en la ley de Jehová fue su delicia. Será plantado como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que no da, hermano, que da su fruto a su tiempo, hermano, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Oiga, qué bendición ese Salmo. Lo está diciendo porque es feliz, es bienaventurado el que busca a Dios sin necesidad de que le venga un problema. Es cierto, hermano, que a veces dicen: no, voy a ir a Dios, ahora sí que tengo problemas, voy a ir a Dios. Pues exactamente eso es lo que quiere, porque es el Dios de los necesitados. Al Señor Jesucristo lo siguieron muchos con muchas necesidades, muchos enfermos, muchos hermanos con traumas, muchos con problemas, muchos endemoniados lo siguieron al Señor, hermano, porque había esa necesidad, hermano, porque Él vino precisamente en un tiempo donde la necesidad reinaba. Para eso, oiga, ¿para qué queremos un rey de paz, un príncipe de paz, si estamos en paz? ¿Para qué lo queremos? ¿Yo para qué quiero un rey de paz, un príncipe de paz, si estoy en paz? No, ese príncipe de paz lo deseo, lo anhelo, porque mi vida es un desastre, porque mi vida está tremendamente, no tengo manera de dormir bien, todo me preocupa, todo me lastima, todo estoy en esto, estoy en aquello. Ya quisiera un momento, hay mucha gente que dice: quisiera tomar un camión e irme lejos para ya no saber absolutamente nada. Pero regresa a la misma realidad, porque no hay nadie que pueda dar la paz, no encuentra la solución a sus problemas. Pero ya llegó el príncipe de paz, el que dijeron los ángeles cuando nació: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Por qué dice de buena voluntad, hombres de buena voluntad? Porque hay que tener buena voluntad para buscar a Dios. Porque los que no tienen voluntad dicen:
que se acabe el mundo. De todos modos nos vamos a morir todos. Que se acabe. ¿No se ha oído usted hablar así? ¿Verdad que sí? Pues no, hermano. No debe de ser. Gracias a Dios que nosotros sí entendemos, porque somos los de buena voluntad. Por eso estás aquí, hermano. Tú que estás la primera vez, segunda vez y tienes problemas. Qué bueno, Dios ya vio tu buena voluntad. Y esa buena voluntad es la venir a buscar a uno que puede hacerlo, no el hombre. Déjame decirte que yo no sano enfermos, no, hermano. El que lo sana es Jesucristo. Yo lo único que hago es llevarte a Jesucristo y decirle y orar contigo para que Jesucristo haga la obra. Pero es Jesucristo, no yo. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y si sanó enfermos en la antigüedad, en esta también va a sanarlos. Y los puede sanar. No depende de mí. Yo tengo fe para que el Señor te sane, pero no depende de mí. Depende de tu fe y depende del Señor que haya fe en tu vida para que pueda ejecutar el milagro que tanto estás esperando. Porque así es. El Señor Jesucristo pasó por una aldea y había muchos enfermos ahí y Él pasó mirándolos, se siguió. Y los discípulos le dijeron: oye, Señor, ¿no viste que había enfermos ahí? ¿Por qué no te paraste a sanarlos? ¿Y sabes qué contestó el Señor Jesucristo? Dijo: porque en ninguno de esos hallé fe. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de esos, los que estaban enfermos, no creían. Miraron a Jesús como si fuera brujo o como si fuera un curandero, pero no lo miraban como el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tenía misericordia, el que tenía ternura. ¡Qué maravilla es esto! ¡Qué maravilla es esto! Alaba el nombre del Señor, hermano. Así es que Asa destruyó y reparó altares. Ese altar lo volvió a reparar. Y no obligó, pero le dijo: ahora tenemos un Dios verdadero que podemos recurrir en nuestras necesidades. Ya lo vimos hacer maravillas y destruir nuestros enemigos. Ahora adoremos a este Dios y postrémonos y adoremos a este Dios que es real, que es verdadero, que escucha y que oye. Dice que después de esto hizo juntar a todo Judá y a Benjamín con ellos. Y con ellos, déjenme leerlo perfectamente para que se dé cuenta de lo que dice. Después hizo juntar a todo Judá y Benjamín, y con ellos los extranjeros de Efraín y de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios era con él. O sea, que vieron a Asa que Dios era con él, y estos que eran extranjeros, ¿sí?, que no eran de los de Israel, que no eran judíos, estos vieron que Dios estaba con él y cómo lo había defendido, que dijeron: no, nos vamos contigo, pero tu Dios sí es cierto, tu Dios es verdadero, nos vamos contigo. ¿Sabes qué va a pasar cuando tú demuestres que ese Dios que tienes en el corazón es verdadero? Que los extranjeros de allá fueran a decir: oye, ¿cómo le hago para ser cristiano? ¿Qué tengo que hacer para ser cristiano? Yo te veo que tienes una paz, yo te veo que estás de otra manera, que eres diferente, que eres distinto. Y te van a decir, de repente van a soltar unas palabras maravillosas para ti. Escúchalas, óyelas, cómo hablar. Van a decir: yo quiero ser como tú. ¿Cómo le hago para ser como tú? Y es cuando vas a decirles que yo tengo un Dios maravilloso que ha guardado mi vida y que me ha sacado de lodo cenagoso y ha puesto mi pie en piedra, en alto, para ser alabado, bendecido. Ese Rey y ese Dios, ese Rey de Reyes y Señor de Señores. La fe que tenía Asa en esos momentos fue suficiente para que muchos buscaran estar junto con este Dios de Israel. Los extranjeros, ¿sí?, los que no son parte del pueblo. Así también quizás entre nosotros esté algún extranjero
pero ya vio la obra, vio la bendición y viene a buscar al Dios que está con nosotros. ¿Sí? Viene a buscar al Dios que está con nosotros, hermano. Ese es el motivo, hermano, motivo de glorificarlo y de ensalzarlo. No tienes tú un Dios cualquiera. No tienes un Dios cualquiera. Tienes un Dios vivo y verdadero. Aleluya. Y luego dice abajo que sacrificaron, hermano. Sacrificaron animales y sacrificaron muchas cosas, hermano. Hicieron fiesta, hermano. Y dice el versículo 12: y entraron en concierto de que buscarían a Jehová Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma. Estaban tan animados, tan gozosos, tan bendecidos, hermano, de que los había librado de tan grande enemigo, hermano, que entraron todos y dijeron: no, si vamos a buscar al Señor, vamos a buscar a Jehová. ¿Cómo no lo vamos a buscar si nos salvó, si nos hizo de todo? Estaban muy contentos. Cuidado cuando estamos muy contentos y que les decimos a Dios: Señor, yo te prometo que estoy contigo. No prometas nada, no prometas nada. Solo ten consciente que Él es el único que merece que tú le honres, le bendigas, le magnifiques. Y dile: Señor, ayúdame para que yo pueda honrarte también, porque soy humano y puedo fallar. Soy humano y a veces me retracto de lo que prometo y me voy de boca flojo y digo cosas que a lo mejor no te voy a cumplir. Mejor no, Señor, mejor ayúdame para que yo sea fiel contigo. No me abandones para que yo esté contigo, Señor. No te prometo nada, pero voy a hacer todo mi esfuerzo, toda mi capacidad, Señor, para honrarte y para bendecirte y para glorificarte. Guarda mi vida y guarda mis pasos, porque yo soy humano y sin ti no soy nada. ¿Sí me entienden? Gloria sea al Señor. Y luego dice el versículo 14. Después del 13. Permítame. El 12 dice: y entraron en concierto de que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, y de todo su corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, fíjese nomás, muriese grande o pequeño, hombre o mujer. O sea que el pueblo estaba tan metido que prometió y dijo: y el que no quiera buscar a Dios, lo vamos a sacrificar, lo vamos a matar. A veces se dicen cosas que no deberían de decirse, y este pueblo no tenía la sabiduría y el entendimiento. Pero la realidad es que sí sucede eso, que los que entre nosotros viven y todos no buscan al Señor, prácticamente es un suicidio, porque se mueren. Físicamente no, todavía no es su tiempo, pero espiritualmente no quieren nada con Dios. Y aunque les predicamos y les hablamos y les decimos, y a veces vienen y a veces dicen que sí, todo eso, pero se van a venir, les gusta el pecado, les gusta andar en la maldad, les gusta acá todo, y por más que les decimos todo, no quieren. ¿Qué cree usted que va a pasar? Que se va a morir. No es porque les matemos nosotros, no, Dios nos libre, ¿verdad? Sino ellos mismos buscan, prácticamente inclusive hasta el suicidio, porque aborrecen a un Dios que los ama. Y ni modo. Me acuerdo de esa ilustración que puso un hermano Darío Salas, que estaban entrando al cielo, y por un lado el camino, hermano, por un camino iban los que iban al cielo, y por el otro camino iban los que iban al abismo. En el que iban al cielo iba una madre, ¿verdad? Iba caminando, pero con angustia vio que en el otro camino iba su hija, iba camino.
Y entonces ella se agarró de las faldas del Señor, porque iba con el Señor, se agarró y le gritaba: Señor, mi hija, le decía, mi hija se va a perder, Señor, mi hija. Y el Señor se le quedó mirando, le puso la mano en su cabeza y le dijo: mi sierva, le dijo el Señor, mi sierva, pero tú viste todo lo que hice para que viniera el camino. Tú viste cuántas cosas le tuvimos paciencia. Tú le hablaste de muchas maneras, soy testigo. Y yo también le hablé y le dije, y la busqué en sueños, y la busqué en todo, atendido al clamor que tú tenías cuando estabas en vida. Mi hija, ella no lo quiso. Y ante eso, no podemos hacer nada. Ella aborreció el camino y esa es la consecuencia. Señor, pero decía y gritaba y lloraba. Y lo agarró el Señor, se le quedó mirando y puso su mano sobre su cabeza. Y en el instante que puso su mano sobre la cabeza, se le borró toda la historia de su hija. O sea, le borró el Señor toda la historia, todo recuerdo de su hija. Tan es así que le cambió el rostro de angustia por un rostro de felicidad, agarró el camino, se fue a la gloria. ¿En dónde está que el Señor nos va a quitar de la memoria? Nos va a quitar de la memoria todo aquel que no haya querido caminar con nosotros y que son amados de nosotros. A ver, ponme Malaquías capítulo 4, por favor. Nomás checa ese Malaquías capítulo 4. ¿Ven? Malaquías capítulo 4 es el último libro del Antiguo Testamento junto a Mateo, ¿verdad? En el que, hermano, está escrito el libro de Malaquías. Aleluya. Gloria al Señor. Capítulo 4. Amén. Ahí está. Léalo por favor. 1, 2, 3. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué quiere decir no les dejará raíz ni rama? La raíz son nuestros antepasados y las ramas son nuestras generaciones que están adelante. Lo cual quiere decir que no nos dejará sin raíz, sin generación, sin rama. O sea, somos nada. No son nada. Les quitará todo, absolutamente toda liga familiar. Les arrebatará todo eso por cuanto aborrecieron el consejo de Jehová. ¿Cuántos adoran al Señor? Alabanzas al Señor. Gloria al Señor. Volvemos a Segunda de Crónicas, capítulo 14, para terminar. Y juraron, el 14 dice, a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. El 15, del cual juramento todos los de Judá se alegraron, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y dioles Jehová reposo de todas partes. Amén. Ahora, por último, estos últimos versículos, mire qué tremendo, qué impacto, hermano, de veras. Mire, el versículo 16. Y aún Machá, madre del rey Asa, él mismo dispuso de su dignidad, porque había hecho un ídolo en el bosque, y Asa deshizo su ídolo y lo desmenuzó y quemó en el torrente de Cedrón. ¿Quién era Masha? La mamá del rey. Y por lo tanto, como madre del rey, tenía una dignidad, tenía una parte, ahora sí
era parte, hermano, de todo el pueblo. Casi era la reina, ¿verdad? Pero por haber levantado esa reina, haber levantado ídolos y haberse mezclado con todos los idólatras, todo, su propio hijo la quita de ser la madre del rey, la quitó, la hizo un lado por cuanto levantó altares a los ídolos. Y lo más probable, no lo dice, pero lo más probable es que no quiso hacer lo que su hijo hizo, destruir los altares de los ídolos. Y por lo tanto, le quitó su dignidad. En otras palabras, transportándolo este tiempo, esta es una madre. Esta iglesia es una madre. Esta es una madre. Esta iglesia es una madre. Y todos nosotros somos sus hijos. Los que hemos nacido en esta iglesia somos sus hijos. Lo cual quiere decir entonces que el rey, ¿quién es el rey? Jesucristo. Va a considerar la dignidad de esa iglesia. ¿Se da cuenta? Porque cada iglesia tiene su dignidad y tiene que guardar esa dignidad de esa iglesia para que sea considerada, ¿verdad?, digna de ser llevada a la patria celestial. Pero si considera que en lugar de alabanza y adoración al Rey de Reyes hay adoración al hombre, hay adoración a otras cosas, hacen cosas que no deberían de hacerse, hacen idolatría de muchas cosas, entonces esa iglesia tendrá apariencia de que vive, pero en realidad está muerta. Por eso es importante que nosotros como iglesia guardemos la dignidad, porque somos la madre de los reyes. Levanten la mano los reyes. Levanten la mano los reyes, el que es bautizado y tiene el Espíritu de Dios, el rey. Porque el Señor nos dice que nos hizo reyes y sacerdotes, ¿no dice? Esperamos que usted guarde su reinado y que sea efectivo en su reinado. ¿Me explico? Y que conserve su reinado, porque eso hará que Dios, en su misericordia, lo tome en cuenta y no tenga que decir al final de los tiempos: apártate de mí, obrador de iniquidad, ni te conozco. Y entonces dice la palabra que será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántas cosas hizo este varón? Dice también aquí: mas con todo eso los altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto mientras vivió, y metió en la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y vasos. Y mire lo que dice el 19: y no hubo guerra hasta los 35 años del reinado ¿de quién? De Asa. Hasta allí fue, porque el capítulo 16, léalo, hermano, para que vean lo que le pasó a este rey, que al final falla y al final hace cosas que no debía de hacer, y el Señor lo toma en cuenta y lo quita del reinado. Ojalá y nosotros no lleguemos a eso. Lo dejo para que lo lea en su casa, porque de veras es especial esta porción de la palabra de Dios. Dice mucho de lo que ahora en este tiempo tenemos. ¿Me explico? Y es por eso, hermano, que tenemos que tomarlo en cuenta, muy en cuenta todos, de darnos cuenta que cuidado de que tengamos ídolos. Aquí no adoramos a nadie más que al Señor Jesucristo. Él es el que se lleva toda la honra y toda la gloria, porque no hay nadie como Él. ¿Sí? Todo lo que nosotros hagamos, hermano, es cierto. Si lo hacemos para su gloria, es tomado en cuenta. Pero la realidad, Él es el que se lleva toda la gloria. Porque Él y por Él y solamente en Él vivimos. Y para Él vivimos. Dice Pablo: sea que muramos, sea que vivamos, somos del Señor.
Él es parte de nosotros y nosotros somos parte de Él. Vivamos como cristianos, vivamos como hijos de Dios, vivamos como reyes que el Señor nos ha dado. Demos testimonio donde nos paremos, demos alabanza donde estemos, alabemos a Dios en nuestras desgracias, en nuestros problemas, esperando en un Dios que guarde nuestro corazón y nuestra fe, para que sigamos caminando aún a pesar de los problemas y las dificultades. Acuérdense que el Señor dijo que somos estimados como ovejas de matadero. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que constantemente estamos, hermano, en peligro, hermano, de que pasemos por algún problema o alguna necesidad. Por eso es necesario que todos los días clamemos. Porque el Señor Jesucristo dijo y nos enseñó al Padre Nuestro. En una de sus partes del Padre Nuestro dice claramente: Señor, guárdanos del mal, no nos metas en tentación, guárdanos del mal. ¿Por qué crees que lo dijo? Porque estamos constantemente en peligro, constantemente, y por lo tanto tenemos que estar avisados, tenemos que estar vigilando para que no caigamos en problemas. Cuando venga un problema en tu vida, híncate y dile al Señor. Ya no le preguntes por qué, pregúntale para qué, porque algún motivo Dios tiene y algo ha hecho para que nosotros podamos ser, hermanos, de alguna manera perfeccionados. La palabra de Dios lo dice claramente, que es para que seamos perfeccionados. Las luchas, los problemas, las necesidades, es para que seamos perfeccionados. El que no quiera pasar por luchas y por problemas, su lugar no está aquí. Su lugar está allá, no paren de sufrir. Allá está su lugar. Pero aquí no, hermano. Aquí, antes de conocer a Cristo, las luchas nos aplastaban. Nos aplastaban tremendamente, pero ahora, con Cristo, nosotros aplastamos las luchas. Nosotros pasamos sobre las luchas y salimos victoriosos, sabiendo que Dios nos sacó, hermano, para su honra y su gloria y para que Él sea glorificado. Así es que, hermano, no te niegues al problema, no te niegues. Acuérdate que a Pedro se lo dijeron: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. Así dijo. Y Cristo no le dijo: pero no te preocupes, ya le dije que no te zarandee. No le dijo eso. Le dije: ¿sabes qué le dijo? Pero yo he rogado al Padre que no te falte la fe. En otras palabras, que después de que hayas pasado por todo lo que has pasado, ¿verdad? Y que ya todo esté en paz, el Señor se acerque a ti y te diga: ¿todavía crees en mí? ¿Todavía crees en mí? ¿Todavía tienes fe en mí? Y tú puedes decir: sí, Señor. Como Pedro: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Ese es el Dios que quiere, hermano, ser alabado. Ese es el pueblo, hermano, que ha aprendido a alabar a Dios, que a pesar de todas las cosas lo ha guardado en el valle de sombra de muerte, porque Él estará con nosotros. Póngase de pie. Padre, no tenemos con qué pagarte, jamás, Señor, tendremos con qué pagarte, Señor. Toda la bendición que tú has dado a nuestra vida, Señor, ayúdanos a entenderlo, a comprenderlo, Señor, a ser sabios y entendidos, para que cuando vengan los momentos, Señor Padre bendito, que vamos a pasar, las espinas y los cargos que tú dijiste, Señor, que el hombre tenía, Señor, sepamos caminar a pesar de